Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad, dos programas que pretenden orientar, educar, ser liberadores de conocimiento y generar la sabiduría que necesitamos como salvadoreños y salvadoreñas en uno de los temas de mayor impacto y de mayor generación de conocimiento para la sociedad salvadoreña. Haremos dos programas con el doctor Carlos Lara Martínez, quien es doctor en antropología y que para este fin le hemos solicitado que pueda dedicarnos dos programas para poder hablar sobre la antropología y sus diferentes facetas, así como la antropología en El Salvador. De igual manera, he solicitado el apoyo, el acompañamiento del antropólogo Juan Martínez Dawison, quien es un panelista frecuente y recurrente de este programa para hablar de diferentes tópicos de la violencia, de la antropología sociocultural, y me hace el favor de acompañarme para poder conducir de mejor manera este conversatorio sobre la antropología. Juan, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación, por ser el enlace y por ayudarnos a contar en este homenaje para el doctor Carlos Lara Martínez. Quiero agradecerte públicamente el apoyo y quiero pedirte que por favor hagas la presentación de parte de la rica hoja de vida del doctor Lara Martínez. Bueno, gracias a ti, Ricardo. Buenos días a los que nos escuchan. Al todo el contrario, gracias a ti por tener espacios como este. Yo creo que cada vez más estos espacios son necesarios para entender los tanques de pensamiento que a su vez pretenden entender El Salvador. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Va a ser, para mí en lo personal es importante y es muy interesante estar abriendo esta entrevista, esta entrevista que yo espero que se parezca más a una charla, no solo por mi cercanía contigo, Carlos, sino porque yo siempre he creído que tus aportes académicos marcan un antes y un después en la trayectoria académica de El Salvador, y evidentemente marcaron un antes y un después en la trayectoria académica mía, ¿verdad? Entonces, para mí es, como te digo, es muy importante. Voy a hacer la presentación de Carlos, pero antes quisiera aclarar que hacer una presentación, leer una hoja de vida como la de Carlos, hacía la broma Ricardo, puede tomar medio programa, pero destacando las cosas importantes, digamos, podemos decir que el doctor Carlos Benjamín Lara Martínez, estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, en la Universidad de Calgary, Canadá, y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es el fundador de la licenciatura en Antropología Sociocultural de la Universidad de El Salvador y desde el 2005 se desempeña como coordinador de ese programa académico. Es autor de diversas investigaciones sobre la identidad sociocultural en El Salvador y sobre memoria histórica, entre otras. Carlos, nuevamente, bienvenido. Gracias, un placer estar con ustedes y un placer de estar con toda la audiencia, pues un honor para mí poder compartir algunos conocimientos y algunas experiencias. Bueno, para empezar, una pregunta obligatoria en este tipo de conversaciones. Partiendo de que la antropología, digamos, no es un destino académico frecuente en las sociedades nuestras, ¿verdad? Contanos, Carlos, con la mayor cantidad de detalles y tomándote tu tiempo, ¿cómo llegaste hasta esta disciplina? ¿Qué te llevó a estudiar antropología vos? Bueno, me llevó a estudiar antropología, en primer lugar, mi compromiso social. Siempre tuve un compromiso social fuerte por transformar este país
¿verdad? Fui miembro del Bloque Popular Revolucionario, del Movimiento Revolucionario El Salvador, ¿verdad? Que a su vez era miembro de las Fuerzas Populares de Liberación, Farabundo Martí. Entonces, fui miembro de este movimiento, por cierto, de la Comisión Nacional de Formación Política e Ideológica del Bloque Popular Revolucionario, y eso, bueno, ya con esa presentación, te digo, tenía un compromiso social muy fuerte, ¿no? Un compromiso social por transformar El Salvador y por construir un nuevo tipo de sociedad y de cultura. Y creo que en alguna medida se ha logrado, porque realmente El Salvador en el cual yo nací y El Salvador actual son dos Salvadores diferentes. Entonces, en ese sentido, este compromiso social me llevó también al estudio de las ciencias sociales, ¿verdad? Me llevó al estudio de las ciencias sociales, que en realidad inició aquí en El Salvador. Tuvimos un seminario muy serio sobre marxismo con el doctor Rafael Moreno, ¿verdad? Un especialista, él venía de la Sorbona de París, tengo entendido, un especialista pues en esa materia, y eso me marcó bastante, y de ahí todos mis estudios de sociología, ciencia política, la misma influencia de mi padre, porque mi padre también, bueno, fue fundador del Partido Demócrata Cristiano, y también muy interesado en temas sociales y en la historia. Entonces salí hacia México, y en México conocí el área de la antropología. Estaba un poco ambivalente entre sociología y antropología. En realidad son dos carreras afines, ¿verdad? A mí me gustó mucho la antropología porque la antropología se involucra directamente con la gente, ¿verdad? Y eso fue lo que sí me gustó. La sociología, aunque también puede involucrarse con la gente, pero digamos trabaja más con estadística social. La estadística social es la metodología, digamos, que ellos utilizan. La antropología utiliza la etnografía como método de investigación, y eso implica la convivencia directa y prolongada con el sujeto en estudio. Entonces, eso me gustó, esa convivencia directa, ese conocer la gente desde adentro, como decimos los antropólogos, ese conocer la gente viviendo directamente con ellos, donde uno ya puede observar pues la dinámica de las estructuras sociales y simbólicas, pero no de manera tan impersonal, sino que más bien en el devenir diario, cotidiano de una comunidad o grupo social en particular. Entonces, eso me gustó mucho, y esa interacción, digamos, de la teoría social con la convivencia directa y prolongada con la gente, para mí fue muy importante. Doctor, ¿se necesita o se requiere ser de una élite especial para estudiar antropología? ¿Es una carrera reservada para una clase social media o alta, o una familia, un estudiante, un bachiller de nuestras clases humildes, de nuestras comunidades marginadas, pueden tener acceso a estudiar antropología? Pues fíjese que la mayoría de mis estudiantes son gente humilde, y también en México. Yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. No era una escuela de élite económica, pues, sino que más bien yo diría estrato medio bajo, que es más o menos la composición del estudiante, o sea, mayoritariamente que tenemos en la Universidad de El Salvador. Entonces, en realidad no se necesita ser de una élite económica, ¿verdad? Sino más bien tener el interés por conocer la dinámica social y cultural de El Salvador y querer aportar a la transformación del país. Carlos, hay una pregunta obligada acá. Creo que las trayectorias académicas, ¿no? Digamos, las trayectorias formales, académicas, personales, están marcadas por momentos históricos, están rodeadas de todo un conjunto de características políticas, culturales, sociales, propias de un momento determinado, ¿verdad? Y eso de alguna manera determina las trayectorias personales.
Ya lo has dicho muy por encima, pero ¿qué estaba pasando en el momento histórico en el que te vas a México? ¿En qué circunstancias políticas atravesaba la región? En el momento en que vos salís del Salvador y te vas a México y te decidís por esta rama de las ciencias sociales. ¿Qué rodearon esa decisión? Contanos. Bueno, yo pienso que rodeó la transformación sociocultural profunda que estaba viviendo el país. Yo insisto que este país ha experimentado una transformación sociocultural profunda que inicia, podemos poner como fecha crítica, siempre en historia es un problema poner la fecha, ¿verdad? Pero como fecha crítica podríamos poner 1970, ¿verdad? La década de los 70, cuando se abre el conflicto político-militar. Este es otro concepto, por ejemplo, que yo estoy acuñando, o sea, no me parece adecuado hablar de guerra y de posguerra. Guerra en realidad centra el fenómeno en el aspecto puramente militar. Y me parece que el fenómeno es un fenómeno político-militar. En concreto, en este país fue muy importante la década de los 70. Ahí adquieren características propias el movimiento revolucionario y no era una guerra. Era más bien un movimiento de masas, luego viene el conflicto ya, digamos, con preponderancia militar, que también fue político, y luego, después de los acuerdos de paz, ya la construcción de un nuevo tipo de sociedad y de cultura. Entonces, me parece que el concepto de conflicto político-militar es un concepto más holístico, más totalizador, ¿verdad? Y no un concepto que centra el fenómeno en el aspecto puramente militar. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Bueno, que se abrió este conflicto político-militar y con ello todo un proceso de transformación sociocultural. Ojo, que también este es otro problema. El proceso de transformación sociocultural no se limita al conflicto político-militar, es un proceso mucho más amplio. De entrada, en el proceso de transformación sociocultural está la transición de una sociedad predominantemente rural y agraria a una sociedad predominantemente urbana. Y eso no se puede limitar al conflicto político-militar. En algo hay repercusiones, porque San Miguel, San Salvador crecen precisamente en los años 80 como producto de la violencia política que se estaba desarrollando. Pero el proceso de urbanización del país excede, pues va más allá del conflicto político-militar. Entonces, me parece que lo que había era un proceso de transformación sociocultural, que debemos de verlo así en sentido amplio, no limitarlo al conflicto político-militar, aunque el conflicto político-militar fue un elemento central, y eso realmente a mí me dio el interés por entender ese proceso y entender la dinámica de la sociedad y la cultura. Entonces, eso es en alguna medida lo que a mí me empuja a ir a México. Doctor, ¿qué recuerda usted de su etapa de estudiante en la Escuela Nacional de Antropología de México? ¿Cómo marcó su vida profesional esos años de aprendizaje en México? Fíjese que yo viendo retrospectivamente, después pues, de estudiar la maestría en la Universidad de Calgary, en Canadá, en el doctorado en la UNAM, también en México, viendo retrospectivamente me doy cuenta que la formación base en realidad fue la de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿verdad? La licenciatura me dio la formación base, incluso los autores que yo más utilizo como Víctor Turner, Fredrik Barth, otros autores, pues Juan conoce muy bien los marcos teóricos que nosotros manejamos, ¿verdad? Víctor Turner es un antropólogo de origen británico que se va y se inserta en la Escuela de Chicago. Fredrik Barth es noruego. Entonces, estos autores en realidad yo los trabajé en la licenciatura. Y debo de decir que muchos de mis concepciones las adquiero en la licenciatura. Por ejemplo, la visión holística o de totalidad social. La idea de que debemos estudiar totalidades sociales y no fragmentar la realidad, porque ahorita uno de los problemas de la ciencia social es el exceso de especialización.
Entonces pareciera ser que el ser humano vive en departamentos estancos, ¿verdad? Estudiamos la dinámica política, por un lado, otros estudian la dinámica económica, otros estudian la dinámica simbólica, pero resulta que el ser humano es integral. El ser humano vive en una totalidad, que como le decía antes de comenzar este programa, usted es padre de familia, viene al trabajo, después del trabajo, si es religioso, se va a la iglesia, y todo eso sucede en lapsos de 15 minutos, 20 minutos. Entonces el ser humano no vive en departamentos estancos. Esa visión holística, totalizadora, en realidad la adquirí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También la teoría de la identidad, la cual se estaba haciendo referencia hace un rato, también la desarrollé en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, a mí me parece que la licenciatura es muy importante. Fíjese que yo le agradezco al doctor Arturo Taracena, que ahora está, es historiador guatemalteco, que ahora está en México, cuando iba a crear la carrera de antropología. Y entonces tuve un proyecto en Guatemala, estuve en Sirma, en Antigua Guatemala, ahí estaba el doctor Taracena, y yo le dije, bueno, aquí lo más práctico sería crear una maestría. No, me dijo, estás equivocado. Vos tenés que comenzar por la licenciatura, porque la licenciatura es la base de la formación de la gente. Ya después que vayan a hacer sus posgrados a donde quieran, pero la licenciatura es la base. Si no tenés licenciatura, no tenés nada. Y la verdad es que es cierto. Totalmente. Entonces, yo puedo decir que la formación base la adquirí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Esto, de alguna manera, lo estás diciendo desde la distancia, con tu doctorado, después de una trayectoria larga, digamos, por varias escuelas, ¿no? En México, pero también en Canadá, etc. ¿Qué expectativas? Porque creo que esto es importante, sobre todo si nos escuchan gente joven, sobre todo si nos están escuchando gente que empieza o que puede empezar una trayectoria académica en antropología. ¿Qué expectativas tenía el Carlos Lara terminando su bachillerato? ¿Qué expectativas tenías cuando estabas joven y estabas viendo el panorama de qué ibas, hacia dónde iba a ir tu vida? ¿Cuáles eran tus expectativas de la antropología? ¿Qué esperabas vos encontrar en esas aulas de México antes de meterte de lleno a esto? Bueno, mi principal expectativa era aportar a la transformación sociocultural del país, ¿verdad? Dejar, por decirlo coloquialmente, una sociedad menos peor de la que había encontrado, ¿verdad? En alguna medida aportar a construir un nuevo tipo de sociedad y cultura. Eso era como mi principal expectativa y esa la tuve desde muy pequeño, ¿verdad? Desde muy pequeño. Luego, cuando fui a México, como te digo, andaba ambivalente si estudiaba sociología, antropología. Me gustó la antropología por la inserción con la gente y yo lo que esperaba era recibir una formación lo suficientemente sólida como para poder realizar pues este sueño de transformar El Salvador. Y me parece que en ese momento precisamente pensé, bueno, realmente más que volverme político, lo importante aquí es buscar otras áreas que van a aportar a la transformación del país. Y una de las áreas importantes es la ciencia, ¿verdad? Es decir, en El Salvador y en América Latina hacemos muy poca ciencia. Se necesita más ciencia para poder aportar a esa transformación de la sociedad. Me llama este punto, me parece chévere que lo hayas tocado, porque en esos momentos, por toda digamos, la tormenta de historias que recibió mi generación, en esos momentos, digamos, a la hora de buscar transformaciones políticas, tu generación, cuando tuvo 19, 18 años, la mayoría que buscaban, y creo que fue una generación muy comprometida, a la hora de hablar de transformaciones, la mayoría de personas buscaron transformaciones a través de la participación en movimientos sociales, digamos, a través de hacer directamente la revolución. Es un tanto extraño, digamos, es un caso como bastante atípico,
un muchacho de de esas edades, en esos contextos, que decide buscar, digamos, el camino largo, ¿verdad? El camino hacia las transformaciones políticas, a las transformaciones sociales, económicas, etcétera, a través del camino de la ciencia. Ahora, con una edad y con una trayectoria, pues puede sonar más normal. En esos momentos, me imagino que eras de alguna manera una especie de bicho raro, ¿verdad?, que buscaba la transformación a través del camino largo, ¿verdad? Fui criticado por eso, Juanjo. Fue criticado por eso, porque incluso la dirigencia del frente me criticó por eso, ¿verdad? Es decir, me veían como pequeño burgués, como alguien que buscaba mis comodidades personales, etcétera, y no era eso, ¿verdad? Es decir, definitivamente que se necesitaba tener una visión más amplia de la transformación sociocultural, porque la transformación sociocultural, como vuelvo a repetir, no solo es la contienda política. La transformación sociocultural es más amplia. Y un elemento central en la transformación sociocultural es la ciencia. La ciencia, ¿por qué? Porque los latinoamericanos nos hemos acostumbrado a ser consumidores de ciencia. Nos hemos acostumbrado a ser consumidores y aplicadores de ciencia. Entonces, aparte de este bicho raro, no solo apuesta a la ciencia, sino que apuesta a la creación científica, a crear ciencia por nuestra propia cuenta. Y eso creo que es muy importante, ¿verdad? Muchos de los científicos, no digo todos, pero muchos de los científicos en América Latina en realidad son consumidores y aplicadores de modelos. Lo importante es crear modelos teóricos propios, ¿verdad? Modelos teóricos propios que abonen a la transformación de la sociedad. Entonces sí, y en esa época efectivamente sí fui criticado porque se me veía pues que andaba buscando mis comodidades personales cuando no andaba buscando mis comodidades personales. Seguía comprometido con el cambio, pero pensando el cambio de una perspectiva más amplia y no solo como contienda política. Doctor, ¿por qué en esa dimensión que usted habla de una transformación estructural, se nos ha vendido en América Latina que el camino de los cambios es la lucha armada, que es el conflicto armado? Usted está incorporando un elemento interesante, porque posiblemente en aquel momento que usted toma la decisión de estudiar científicamente cómo transformar desde el origen, desde la causa a una sociedad, posiblemente muchos dijeron, este es lo que está haciendo, es huyendo o escapando a una mejor vida hacia México. ¿Cómo relacionar el cambio desde la raíz, desde el interior de una comunidad, de una sociedad, y cómo los jóvenes que sintonizan este programa y los que podrán observarlo a través de las redes sociales, cómo cambiar ese paradigma de que el conflicto, que la guerra es la solución a los problemas? Sí, yo siempre tuve esa visión, ¿verdad? Es decir, de que la transformación, el cambio de la sociedad no era una cuestión puramente política. La política es un aspecto, y un aspecto yo no lo desecharía, yo creo que es un aspecto muy importante, ¿verdad? Pero no es el único, no es el único. E insisto, en América Latina es fundamental la creación científica, ¿verdad? Si no construimos ciencia, seguimos siendo dependientes intelectualmente, porque ese es el problema de fondo. Es decir, mucho podemos luchar políticamente, pero a nivel intelectual y a nivel de ciencia seguimos siendo dependientes, seguimos siendo consumidores y aplicadores de modelos teóricos que nos vienen de otros lados. Que está bien que vengan de otros lados, yo no estoy criticando que vengan de otros lados. Es más, el conocimiento no se crea en el aire, ¿verdad? Pero también nosotros debemos de comprometernos con hacer ciencia, con crear ciencia, y no solo para El Salvador, para la sociedad global, para el mundo entero, ¿verdad? Para el mundo entero, porque creo que nuestra experiencia es muy importante. Por ejemplo, para Europa o para Asia o para Estados Unidos, para cualquier otra parte del mundo. Entonces, es eso, es decir, es pensar la transformación desde una perspectiva más amplia.
Y, insisto, no desechando la política es importante, pero no es lo único. A veces el problema es que la gente cree que la política es lo único. La política no es lo único. La política es un componente de la transformación sociocultural. Llegamos al corte en esta pausa, agradeciendo al doctor Carlos Lara Martínez su participación y también el acompañamiento del licenciado Juan Martínez Dawson. Al regresar, conoceremos más de la vida y del legado del doctor en antropología Lara Martínez. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Usted puede sintonizar este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y su diferido de 1 a 2 de la tarde. Puede observar la retransmisión de estos programas en directo también a través de nuestras multiplataformas en redes sociales. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con el doctor Carlos Lara Martínez, quien es doctor en antropología, graduado de la Escuela Nacional de Antropología de México, con una maestría y un doctorado en la Universidad de Calgary en Canadá. Ha sido también miembro del Instituto de Investigación Antropológico de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador de la carrera de licenciatura en Antropología Sociocultural de la Universidad de El Salvador, es investigador académico, escritor y ha sido también docente de nuestro coanfitrión, el licenciado Juan Martínez Dawson. Juan, ¿cómo era o es el doctor en las aulas? ¿Es exigente? ¿Es un hombre que les permite la expresión, el respeto? ¿Cómo es para calificar? Cuéntanos esa faceta, tú que has sido estudiante, es un referente para tu vida y ahora eres colega. Mira, varias cosas. Yo creo que, bueno, yo tuve la suerte de tener no solo a Carlos, que es un docente de primera línea, de primera categoría. Creo que en los momentos en que se inicia la carrera, se contó con un staff de lujo que, en El Salvador, que fue conformado por gente que fueron convocados casi que por un proyecto romántico de crear esta carrera en El Salvador, que no fue fácil. Ya Carlos nos va a contar todos los torticeros Valladares que le tocó pasar a la carrera para formarse. Creo que ese esquema se combina en las clases de Carlos, digamos en la escuela lariana, como le llamábamos nosotros, la escuela de Carlos Lara, se combinan dos cosas interesantes. Por un lado, yo creo que es una forma ortodoxa en el buen sentido del término de dar clases, es decir, esas clases absolutamente verticales, insisto, en el buen sentido de la palabra, donde un docente se para frente a los alumnos y desarrolla una cátedra, es decir, una forma de dar clases, digamos, que va de acá para allá. Creo que eso de alguna manera es enriquecedor, es decir, no estoy en contra de las estrategias más participativas, pero en lo personal creo que lo ideal es escuchar a un docente, que cada clase básicamente sea una ponencia. Entonces, en ese sentido, como te decía, se combinaba una forma más ortodoxa, más clásica de dar clases, con una forma a la vez muy participativa. Yo, hablando con Carlos, no solo yo, mi generación de estudiantes, recordamos algo muy chévere, que era poder estar en estas clases escuchando a Carlos, discutiendo sobre las clases y continuar esos mismos temas en la cafetería. Continuarlo por hora en la cafetería y luego en algunos cafés cercanos. Creo que eso esa cercanía era una cosa que es un lujo que con una carrera más grande, como se ha ido haciendo la carrera de antropología en la universidad, se va perdiendo. Es decir, no puede Carlos o un docente estar tomando café ya después de las clases con 60 alumnos. En el caso de mi generación éramos una generación pequeña, éramos muy pocos, pero creo que esta cercanía con los docentes, esta cercanía con Carlos creo que fue enriquecedora, porque de alguna manera
te permite que el docente, además de ser el docente formal, se vuelva una especie de tutor de tus proyectos académicos y le permite ser acompañante de tus proyectos académicos. Y ese es un lujo que yo estoy muy contento de haber tenido, ¿verdad? Ese es un lujo que estoy muy contento de haber tenido. Volviendo a Carlos, me interesa una cosa. ¿Con qué te encontraste, Carlos? ¿Con qué te encontraste en México cuando llegaste? ¿Con qué, en dos sentidos, ¿no? ¿Con qué nicho político te llegaste a topar en México y con qué nicho teórico te llegaste a topar? ¿Qué encontraste allá? Bueno, a nivel político, curiosamente, cuando llegué a México me reinserté al movimiento revolucionario y creamos quizás yo diría, quizás el movimiento de solidaridad más grande que ha habido, ¿verdad? Con El Salvador. Yo recuerdo esas manifestaciones por México que eran cuadras y cuadras, se te perdía la vista, ¿verdad? Se perdía la vista de la cantidad de gente apoyando al movimiento revolucionario de El Salvador. Entonces, creamos un movimiento muy grande. Tuve el honor de trabajar con el doctor Rafael Mengíbar Larín, que por cierto es un académico muy importante también, ¿verdad? Fue un movimiento bastante grande, el movimiento de solidaridad. Y a nivel académico, efectivamente, me encontré con nuevos paradigmas, nuevas ideas. Esto desde muy temprano tuve un profesor de origen argentino, Helio Masferrer Can, y él traía toda esta idea de la visión holística de totalidad social. Él nos metió bastante esta idea, a él le debo pues ese aspecto. Y también la teoría de la identidad, y por supuesto que también el marxismo, porque la antropología marxista era muy importante en México, ¿verdad? Entonces, ese nicho académico, pero también había otro nicho, que es el nicho cultural, ¿verdad? El desarrollo cultural de México era muy importante, y eso hay que decirlo, ¿verdad? Teatro, cine, bueno, ahí vi las películas de Tarkovsky, de Andrei Tarkovsky, ahí vi las películas de Werner Herzog, bueno, de cuánta gente, ¿no? Decir, los festivales de cine en México eran un lujo, ¿verdad? Llegaba las películas, las últimas películas y de cine de arte realmente, ¿verdad? El teatro también, teníamos obras de teatro de primera calidad. Escuela Nacional de Antropología se había creado a la par de la Olin Yolistli, que era una sala de música académica y de jazz académico, pero más música académica, bueno, mal llamada clásica, yo le llamo música académica, en realidad, pero se le puede seguir llamando clásica si algunos quieren. Y para los estudiantes de la ENA era de gratis, o sea, nosotros podíamos ir a escuchar los conciertos y muy buenos conciertos realmente. Entonces, toda la vida cultural, uno iba a una fiesta y hablaba de temas académicos también, que eso era muy importante, ¿verdad? El ambiente cultural e intelectual de México era muy importante, aparte de los académicos mexicanos. México le abrió la puerta a los argentinos que huían de la dictadura, a los chilenos que también huían de la dictadura, antes le abrió las puertas a los españoles. Entonces también había una efervescencia intelectual muy importante. Ángel Paler, que es uno de los grandes antropólogos mexicanos, en realidad era español, ¿verdad? Que venía huyendo del fascismo en España, ¿no? García Canclini venía de Argentina, ¿no? Huyendo de la dictadura de Argentina. Entonces, realmente había un ambiente intelectual y cultural muy importante. Las cafeterías, sí, recuerdo mucho la Gandhi, por ejemplo, ¿verdad? Íbamos a la Gandhi a tomar un café y a platicar normalmente de temas más bien académicos.
Y así como la Gandhi, el centro de Coyoacán. Entonces el ambiente cultural para mí fue muy importante. Doctor Lara, sabemos de sus múltiples ensayos académicos, journal en diferentes medios impresos, digitales, pero también usted tiene una rica obra ya escrita que retrata mucho la vida de Carlos Lara, en lo que creyó, en lo que se formó y en lo que ha tratado de profundizar sus investigaciones académicas. ¿Puede compartirnos brevemente los últimos dos ejemplares que usted ha escrito, qué le motivó y cuál es la aplicación práctica de los mismos? Bueno, el primer libro que para mí es muy importante es el de Joya de Serén. Joya de Serén, la dinámica sociocultural de una comunidad semicampesina de El Salvador, porque sí, efectivamente tiene que ver con mi experiencia personal. Yo crecí en un país predominantemente rural y agrario, ¿verdad? Entonces el tema campesino era un tema central. También hablando de la influencia de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también allí el tema campesino era de gran trascendencia. Entonces sí, efectivamente me di a la tarea de poder entender, ¿verdad? Esta población y su inserción en la sociedad capitalista dominante. Entonces, ese fue un tema y Joya de Serén me interesó por varias razones. En primer lugar, porque es vecina de un sitio arqueológico de gran trascendencia, Joya de Serén, que también es una aldea campesina del 600 después de Cristo, y siempre me interesó esta relación del pasado prehispánico con la sociedad contemporánea. Entonces ese fue un aspecto. El otro aspecto es de que Joya de Serén estaba muy cerca de San Salvador, con carreteras muy fáciles para llegar 30, 40 minutos, creo que a Santa Tecla, en media hora está uno en Santa Tecla, y además ahí hay toda una zona franca, ¿verdad? Toda una zona franca de maquilas. Entonces, la relación del campesino, lo que yo llamo el semicampesino, es decir, la relación de este agricultor que produce bajo una lógica de subsistencia con la sociedad capitalista dominante que produce bajo una lógica de maximización de beneficios, ese es un tema que siempre me interesó. Y por cierto, me ayudó bastante para el tema de Huarquila y los ranchos, que es mi último libro, ¿verdad? Memoria histórica del movimiento campesino de Chalatenango, porque precisamente los campesinos de Chalatenango no eran campesinos, eran semicampesinos, y eso les daba una visión, o sea, no era un campesino tradicional, era un campesino que dominaba perfectamente la sociedad nacional. Entonces, eso le da una visión distinta y eso precisamente hace que se produzca uno de los sujetos centrales del movimiento revolucionario. Como diría, ahora sí voy a echar mano de Carlos Rafael Cabarrús, en su libro Génesis de una revolución, es que eran sujetos que experimentaban las contradicciones de ambos modos de producción, es decir, del modo de producción campesino y del modo de producción capitalista. Y eso precisamente, esa situación intermedia, nosotros acuñamos el tema el concepto de liminalidad. Limen es lo que está entre lo uno y lo otro. Ese estar entre lo uno y lo otro, entre el modo de producción campesino y el modo de producción capitalista, le da una gran fuerza para transformar la sociedad. Efectivamente, el movimiento, aunque hablaban de alianza obrero-campesina, la verdad es que los obreros fueron verdaderos ausentes de la revolución, los verdaderos sujetos de la revolución fueron los campesinos y los estratos medios, estudiantes y maestros, ¿verdad? Son los tres grandes movimientos que se crean en los años 70, el movimiento campesino, el movimiento magisterial y el movimiento estudiantil. Y el movimiento campesino, en realidad, mayoritariamente es semicampesino, es este sujeto que está entre el capitalismo y el campesinado, y eso precisamente le da una gran fuerza, una gran capacidad de transformación de la sociedad. Carlos, hay un libro, evidentemente creo que todos estos aportes son bien importantes, ¿verdad?
Para mi trabajo hubo un libro tuyo que personalmente me ayudó a entender ciertas cosas, que es Salvadoreños en Calgary. Sí. Sobre todo porque se toca el tema de la identidad y sobre todo de la identidad migrante, que es un tema que yo en mi trabajo pues me ha tocado enfrentarme un montón. Hay una diferencia significativa entre trabajar movimiento semicampesino, como vos decís, en un país que conocías, en un país del cual habías absorbido un montón de conceptos, un país predominantemente agrario, a dar el salto a trabajar población migrante en un país ultramodernizado como es Canadá. ¿Podrías contarnos de ese proceso diferente? Digamos que yo creo que en tu obra es como el libro diferente a los demás, el libro Sí. más alejado, digamos, donde tocas una temática diferente. ¿Podrías contarnos de este libro? Sí, lo que yo hice ahí fue aprovechar una situación. Obtuve una beca para ir a estudiar la maestría a la Universidad de Calgary, Canadá, y entonces dije, bueno, ¿qué hago en Canadá? Y entonces yo ya había trabajado el tema de la identidad, sobre todo con población indígena en México. Mi tesis de licenciatura fue sobre indígenas nahuas, la Semana Santa en San Juan Ahuacatlán, en la Sierra Norte de Puebla, México. ¿Verdad? Es otro mundo. La Sierra Norte de Puebla, hay que dimensionarla, es muy diferente a la ciudad de Puebla o a la Ciudad de México. Entonces, ya había trabajado este tema de la identidad. Y cuando llegué a Calgary, dije, bueno, sería muy importante trabajar la vida de los salvadoreños en Calgary. Cómo construyen su identidad los salvadoreños en Calgary, ¿verdad? En un espacio físico, social y cultural completamente diferente, ¿verdad? Entonces, además, otra de las cosas interesantes de los salvadoreños en Calgary es de que era una población bien joven. Ok. Era una población bien joven, es decir, ellos tenían como 5 años la media de haber llegado del Salvador, ¿verdad? Joven en el sentido de migración. Bueno, y jóvenes también, porque la mayoría eran jóvenes, pero además era una comunidad joven en el sentido que era una comunidad que se estaba constituyendo en ese momento. Entonces, eso también me interesó y cómo estas poblaciones en realidad interactúan con los grupos étnicos que ahí encuentran. Allí entendí el concepto de Joseph Llovera de etnonaciones, grupos etnonacionales, etno de étnico y nacionales de nación. Es decir, son grupos que tienen un origen nacional, pero sus características son las de un grupo étnico, ¿verdad? Entonces, los salvadoreños en Calgary interactúan con los anglo-canadienses y con los chilenos calgarianos. Ahí es interesante porque a veces uno ve la globalización y sí, por supuesto que hay un sentido de globalización, pero también en Estados Unidos y en Canadá hay un sentido de localidad, ¿verdad? La gente vive, digamos, en Calgary e interactúa con los grupos étnicos que encuentra ahí en Calgary. Normalmente se constituyen las comunidades latinoamericanas y interactúan con otros grupos latinoamericanos, en particular con los chilenos, que por cierto se atribuían una condición superior a la de los salvadoreños, ¿verdad? Superior porque eran más blancos y además tenían mayor educación formal, eso es real. Y por otra parte, la relación con el anglo-canadiense. El salvadoreño básicamente se inserta a los estratos más bajos de la sociedad calgariana, es el que limpia pisos y hace jardinería. Curiosamente, el trabajo de Sarah Jane Mahler, que ella trabaja en Long Island, Nueva York, un poquito después de mi trabajo, más o menos los salvadoreños hacen, por lo menos en ese momento, hacían las mismas cosas, es decir, limpiaban pisos, que por cierto es bien pagado, ¿eh? En el caso de Canadá es bastante bien pagado. Limpiaban pisos y hacían jardinería. También en Canadá es bien pagada la jardinería, porque ellos tienen un verano muy corto, de 2 meses, entonces en 2 meses, o sea, casi que terminando el invierno es poner los jardines
preciosos, ¿no? Sí. Y sí lo pagan bien. Llegamos prácticamente al final del programa. Quiero cerrar rápidamente con dos opiniones. La primera, del licenciado Juan Martínez Dawison. ¿Cuál es el legado que deja el doctor Carlos Lara hasta este momento a la antropología en El Salvador a través de su obra y de toda la riqueza que ha aportado? Y para el doctor Lara Martínez, ¿qué proyectos tiene inmediatos para continuar el desarrollo de la antropología en nuestro país? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? Hay un legado teórico importante. Creo que es de las pocas, hay varios, pero de las pocas personas que han logrado construir ciencia desde El Salvador. Como decía Carlos, uno de las personas que casi que se ha vuelto un tanque de pensamiento. Creo que eso, por un lado. Pero por otro lado, algo que me parece al menos igual de importante, que nos deja a los demás la certeza de que no solo se puede hacer ciencia, que hay que apostarle a hacer ciencia desde El Salvador, desde los territorios. Aquí ha habido muchísima fuga de talentos, por decirlo de alguna manera. Creo que deja esa certeza de que sí se puede, y una más importante, de que se debe hacer ciencia desde acá. Doctor, ¿qué proyectos están cocinándose? ¿Qué podemos compartir de lo que se pueda comentarle a nuestros televidentes y cibernautas? Bueno, en primer lugar, continuamos con el tema de la memoria, ¿verdad? Acabamos de sacar la revista 153, después del libro de memoria histórica, ¿no? Del Movimiento Campesino de Chalatenango, sacamos la revista Realidad número 153 de la UCA, dedicada a la memoria, ¿verdad? Al tema de la memoria y a las transformaciones que han experimentado lo que llamamos las comunidades emergentes, es decir, las comunidades que han emergido del conflicto político-militar. Y en ese tema vamos a continuar. Estamos pensando en un nuevo libro en esa perspectiva. Y por otra parte, el tema de totalidad social. Estoy convencido de que las ciencias sociales se han desviado en el sentido que han exagerado el nivel de especialización. Y en ese aspecto estamos fragmentando la realidad, se ha fragmentado la realidad. Ahora, quiero dejar claro que yo no me opongo a las investigaciones especializadas, esas tienen que seguirse desarrollando, pero en una relación dialéctica con investigaciones totalizadoras, holísticas, que den cuenta de la realidad, de la realidad como un todo, ¿verdad? Y eso es importante. Por ejemplo, dar cuenta de un municipio o de un cantón o de un caserío o de la nación como un todo, ¿verdad? Cómo interactúan las diversas instancias. Eso es muy importante. Solo para poner un ejemplo, ahora que estábamos hablando de migración, está claro que el tema de la migración tiene que ver con el aspecto económico, también tiene que ver con la violencia social, ¿verdad? La violencia social es muy importante, pero en la migración, las redes sociales a través de los cuales los migrantes llegan hacia los Estados Unidos, Canadá y otros países es muy importante, y esas redes se construyen a través de relaciones de parentesco. Son los grupos domésticos y las familias ampliadas las que están constituyendo las redes a través de las cuales los migrantes llegan a los Estados Unidos, Canadá y otros países del mundo. Entonces, en realidad todo está interconectado. Hay que develar esa interconexión entre las diversas instancias de la sociedad. Repito, esto no se opone a las investigaciones especializadas, más bien se complementa, se retroalimenta, ¿verdad? Pero sí es importante dar una visión de totalidad en los fenómenos socioculturales que estudiamos. Doctor Carlos Lara, quiero agradecerle el haber aceptado la invitación, el poder compartir parte de su obra, de su estudio, de su trabajo de investigación y su legado para El Salvador y para América Latina. Agradecerle también al licenciado Juan Martínez Dawison el poder haber hecho este enlace y compartir esta interesante charla. Gracias, licenciado. Gracias, doctor. Su mensaje de despedida.
Bueno, yo agradecerles a ustedes, ¿verdad?, por poder comentar estos temas, agradecerle a la audiencia que también ha estado atenta, digamos, al desarrollo de este programa y invitarles a que le apostemos a la ciencia. Yo invito también a las autoridades políticas, a las autoridades académicas, a las autoridades en las empresas, que le apostemos a crear ciencia. Es momento de invertir en la ciencia y eso nos va a dar una nueva perspectiva, un nuevo perfil de país. Juan. Bueno, siguiendo en la línea de Carlos, yo creo que ese es uno de los legados y de los mensajes importantes. Es difícil, pero es necesario construir ciencia desde El Salvador. Amigos televidentes y cibernautas, ha sido el doctor Carlos Lara Martínez, doctor en antropología, con quien hemos conversado sobre su vida, sus estudios, investigaciones y el legado que deja al país y que continuará aportando. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.